esto, así que tenganme algo de paciencia. Bien, quería hablar de la primera temporada de La Tenebrosa Evelyn, que ya finalizó. Esta serie de webtoon bastante interesante. Va de eventos paranormales, pero las cosas comienzan simples y se van poniendo intensas, si soy sincera. Luego tenemos varios misterios a lo largo de toda la historia. Y algo que me gusta bastante de esta obra es que los elementos, se van enlazando desde el primer momento hasta el último. Hay muchas cosas que son puestas para hacer un chiste y luego van tomando relevancia, otros no, pero son bastante interesantes y creo que se puede hablar mucho o poco dependiendo de con quién estén para esta conversación. Como recordaron del video que le hice, que fue de los primeros, Evelyn es una chica que cuando era muy pequeña sufrió un evento paranormal. No le ha vuelto a ocurrir otro en sus propias palabras, pero está decidida a obtener evidencia para demostrar que esto es así, a pesar de que su madre le llama la atención y le pide que se aleje de todos estos asuntos. Especialmente si tenemos en cuenta de que Evelyn va a cementerios por la noche, creo que su madre tiene toda la razón del mundo para llamarle más que la atención. Ahora, a medida que va la historia, las razones de la madre para ello se van haciendo presentes. Tras esa noche en el cementerio, que su madre le llame la atención, vimos en el video que algo intenta atacarle y su cabello consume esta criatura. Ese es uno de los secretos más importantes de todo lo que va la obra. Posteriormente vemos cómo al día siguiente se va y su cabello está más largo. Antes de irse a la universidad, vemos que su cabello está más largo. Su madre no hace mención de ello, aunque sí notan que su mascota, Taquito, está bastante alterado, pero bueno, es un perrito, no tiene cómo hablar de lo que le pasó. Vaya situación. Bueno, por otra parte, cuando llega ya a la universidad, conoce a sus amigos, uno es Sam, Anna, y ahí también está su novio Leo. Tienen una buena química los cuatro, son personajes bastante agradables y entienden y aceptan a Evelyn como es, aunque no están de acuerdo en compartir su gusto por lo paranormal. Los vemos en clase y en este trayecto notamos que Leo tiene como una capacidad de ver auras, aunque él mismo no sabe qué es o a qué viene, pero tiene ciertas sensaciones y esto se va alargando por toda la temporada hasta que se explica en su momento qué es lo que pasa con él. Cuando está en el descanso, Evelyn convence a sus amigos, y esto es bastante interesante, Evelyn convence a sus amigos de que la acompañen a ir a una investigación, a una exploración urbana que se llama, sí, aquí tengo unas notas porque tengo la memoria muy mala para estas cosas. Bueno, durante la noche, cuando van al sitio que propuso Sam, que es una casa de una familia que suele ser muy rica, él cuenta que obtuvieron todos esos ingresos de manera bastante dudosa. Se dice que se aliaron con un grupo de gente muy misteriosa y extraña. Y un día su hija empezó a tener conversaciones con un amigo imaginario, cosa que en un principio vieron normal, pero con el tiempo se fueron dando cuenta que no estaba en la imaginación de la niña esta criatura, fuera lo que fuera. Un día simplemente abandonaron todo y dicen que nadie se atreve a pisar esa casa. Cuando ellos entran, que por cierto está tan desgastado todo que la puerta se cae, resulta que sí está todo, no falta nada, la casa no está saqueada, las pinturas están en las paredes, las joyas están exhibidas, y eso extraña a Leo, mientras que Sam solo está contento por tomar fotos. El fotógrafo le toma fotos prácticamente a todo lo que se mueve. Eso es algo interesante del personaje porque está dispuesto a tomarle fotos a cualquier fantasma que se aparezca.
Pero ellos acaban separándose. Los chicos se van a un lado, las chicas se van al otro. Y a medida que avanzan, algo molesta a Leo. Él siente que algo está por ahí, sobre todo cuando Evelyn, ella, en un momento, porque el piso se daña, se cae y bueno, termina en otro lado. Cuando Leo por fin la encuentra, el dolor que le causa es lo mismo que tenía en la universidad, pero aquí es tan fuerte que se desmaya. Así, se desmaya. Y, y en el peor momento, porque aparece una criatura extraña, se ve siniestra, y puedo asumir que es la razón por la que la casa está intacta. Debió estar atacando y consumiendo a todo el que intentó ir a robar. En este momento de preocupación podemos medio respirar porque el cabello de Evelyn se hace cargo de esta criatura. Y ni Evelyn ni Leo lo notan. De hecho, despiertan en el auto de Sam, quien los está llevando de vuelta, quien solamente no se enteraron de nada y solo respiran aliviados. Cuando llegan a la casa resulta que Evelyn engañó a la mamá y le dijo que iban a una fiesta, pero no les avisó a los amigos y se inventan algo. Pero en eso la mamá hace como que no se termina de creer y luego sí. Ellos intentan ver si encontraron alguna pista de lo paranormal, pero no. Al día siguiente, ellos se van y no notan que a Evelyn le falta parte del cabello, que es extraño, ¿no? Digo, cuando estaban yendo estaban en la universidad, sí se percatan de que el cabello de Evelyn lo tiene largo, pero no le dan demasiada importancia y no notan que lo vuelva a tener un poco más corto. Esto debido a que la madre se lo cortó en la noche y ese cabello que le quitó lo prendió fuego. Bastante preocupante. Y se da a entender que la madre guarda un secreto relacionado con este asunto. ¿Cuál? Eso se sabrá mucho más adelante. Algo que me gusta mucho de Evelyn y que me recuerda, la verdad, mi propia manera de escribir, es que las cosas suceden un día tras otro. En la noche fue al cementerio, al día siguiente fue a la universidad, la noche de ese día fue a la casa embrujada y al día siguiente planean ir a la finca de los abuelos de Leo, que tuve que anotarle el nombre porque no me acordaba cuál era. Era Monte del Cuervo, sí, aquí está. Lo siento, no me acordaba, sabía que era Cuervo algo. Ya esa parte la leí hace varios meses, así que no me acordaba porque solo se menciona cuando están entrando y no lo vuelven a repetir. Cuando llegan al sitio no encuentran a los abuelos enseguida, pero sí notan que hay algo como raro. Y terminan Sam y Ana, principalmente ella, encontrando el cadáver de un animal. Y no está bonito. De hecho, creo que si tuviera computador para poder mostrárselos no lo haría por evitar problemas con YouTube. Algunas escenas a lo largo de toda la serie se ponen un poquito fuertes, sin ser demasiado, pero que he visto gente censurar cosas menos graves aquí en YouTube, así que no, mejor no arriesgarse. Ahora, en eso aparece el abuelo y le pega un susto a Sam porque sabía que no los conocían o no los reconocieron. Más bien no los conocían, lo que es raro porque se supone que tienen buena relación con Leo, así que él tendría que haberle mostrado fotos. Y ese es el momento en el que se los presenta a ambos, tanto a Evelyn como a sus amigos. La abuela se ve bastante tranquila la mayor parte del tiempo, pero algo con Evelyn no la deja tranquila. La abuela empieza a recordar a alguien continuamente. ¿Quién es esta abuela? ¿Quién era? No se sabe, pero bueno, se van dando pistas. De hecho, no quiero hablar mucho al respecto de este asunto porque es la trama principal. Así que cualquier cosa que diga de ese asunto, de esos spoilers por los que te pueden prender fuego. Algunas personas, no todas. Entonces, no lo voy a decir de momento. Pero sí hubo pistas de quién era esa mujer con anterioridad. Y si es una mujer, ella misma lo dice, la llama ella. Así que no hay de otra. Esa noche se ponen en el fuego, hacen una hoguera y hablan un poco, pues se podrán imaginar que empezaron a contar historias. El abuelo cuenta una donde cree que vio a un nahual. Estos son unos espíritus de la mitología mexicana que el abuelo explica que pueden tomar distintas formas de animales. Y se encontró con una que era un pavo.
aunque cree que era otra. Ah, sí, antes de que se me olvide, los animales que aparecían muertos, el que encontró ella, era uno de varios. La abuela les admite de que han tenido situaciones de que han encontrado a sus animales muertos, no saben qué los está causando, están ahí tratando de manejarlos. Podríamos uno pensar que se está haciendo referencia al chupacabras, pero después de lo que pasa más adelante, como que la idea es otra. Al menos a mí me parece eso. La abuela por su parte cuenta una historia que no le pasó a ella sino a su hermano, el cual era muy mujeriego de joven y una noche, después de dejar una de sus citas en su casa, se encontró con lo que pensó que era una muchacha que estaba de espaldas, se la acercó y cuando se dio era una criatura con cabeza de caballo, pero de caballo esquelético. Algo bastante interesante es que mientras todos se asustan, Evelyn se emociona. Esa es una constante hasta esta parte. Digo esta porque a medida de que las cosas comienzan, a Evelyn ya se le va quitando a ti mismo esa ganas de ver lo paranormal porque se da cuenta de que son cosas muy serias y ella se lo había estado tomando todo a juego. Esa misma noche no, excepto por Leo, que tiene una extraña pesadilla, curiosamente viendo a un pavo. Y se pone bastante mal porque le están diciendo que no niegue que los puede ver, que los puede sentir, que están ahí. Y le advierte que podrían hacerle daño a ella, a Evelyn. Obviamente esto lo pone muy alterado. Tienen una conversación con Evelyn tras despertar de esa pesadilla en la cual le termina confesando que no quería pensar en esas cosas, pero están ahí, que tiene mucho miedo. Y es bastante linda la escena. Los dos tienen una muy bonita química como pareja, francamente. Ahora, el día siguiente, ahí es cuando las cosas empiezan a ponerse extrañas. Lo que creen que está atacando a los animales está ahí, acaban separándose, terminan en distintos lugares. Y parece que unas lechuzas los están vigilando todo el tiempo. El abuelo y Leo terminan persiguiendo a quien creen que es Evelyn en un inicio, pero cuando se le acercan, no. Sam y Ana también en algún momento ven una de estas criaturas por la ventana, pero la abuela los tenía advertidos. Que no le abrieran la puerta a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Solo ella podía abrir la puerta. Una advertencia bastante seria que también hace parte de las mitologías referentes a los malos espíritus en general, no solamente lo que podríamos llamar el skinwalker, que seguramente muchos han escuchado hablar de esto por el programa que tuvo el rancho, los escándalos que las noticias, todas esas cosas paranormales referentes a estas criaturas que se ven también en algunos programas y documentales. Pero en general, todas las mitologías tienen esto de que no pueden entrar a tu casa, no pueden entrar donde tú estás, a menos de que les permitas entrar. Aunque aquí no es completamente eso lo que pasa. Ya que Sam le toma una foto a la criatura que piensan que es Evelyn y se dan cuenta que no lo es por la foto. Además sospechaban porque Evelyn sabía que ellos estaban en la casa. La abuela les dijo que se quedaran ahí. Pero resulta que esto y lo que están siguiendo Leo y su abuelo son unas lechuzas, que cada uno solo tiene un ojo, unas criaturas muy extrañas. Y Evelyn se topa con una bruja, la cual se viene con uno de esos tratos turbios, o sea, le está diciendo que como ella quiere ver cosas paranormales, ella se las va a mostrar, pero que tenga en cuenta de que todo tiene un precio. Evelyn queda bastante extrañada con esta mujer y como no, o sea, luce como una mujer en cierta manera de 30, 40 años, se ve joven, madura, pero su cara está completamente desfigurada. En eso aparece la abuela en su momento, porque Evelyn tiene una especie, no se puede decir que es un enfrentamiento, porque simplemente es que su cabello se vuelve loco atacando a esta mujer. De hecho le deshace uno de los brazos. Esta le termina cortando el cabello y se le estaba a punto de llevar cuando la abuela aparece. Y en esto tienen una conversación las dos porque resulta que se conocen. Son lo que se dice viejas amigas. Bueno, fueron viejas amigas
en el pasado distante, por allá en sus días de juventud. O sea, ha pasado un mogollón de tiempo porque la abuela es bastante mayor. Si no me falla la memoria, su nombre es Sara. La otra se llama Lucía, pero no lo menciona en ese momento, lo menciona más adelante. Porque ahí se da un combate bastante feo. De hecho, los tres terminan al final, cuando por fin logran hacer que la bruja se vaya, mal. O sea, terminan en el hospital directamente Leo y, y Evelyn. A Leo le pasa lo mismo con esta criatura que le pasó con anterioridad. Le entra un dolor de cabeza horrible y termina perdiendo el conocimiento. Esto es algo que no se entiende en aquel momento y se siente algo extraño, pero ya se explica más adelante. Ya en el hospital, la abuela le explica un par de cosas a Evelyn cuando despierta. Y le dice que no, o sea, la otra mujer se llama Lucía y ella sí es una bruja que hace parte de un grupo, el filo de la luna. Tiene un nombre bastante curioso. Y que ella por su parte, la abuela, perteneció a otro grupo que era su opuesto, llamado Al Borde del Sol. Sí, me llaman la atención estos nombres. Son sencillos, pero digamos que cumplen con su función. Nada que hacer. Luego, le va contando que cuando ella era joven, ese grupo llegó a su antiguo pueblo a reclutar personas y a Lucía fue una de estas. Ella no se fue enseguida, hubo una tragedia que pasó debido a lo que estaban haciendo estas personas. Niños y animales desaparecían y pues obviamente como empezó a ocurrir cuando llegaron estas personas, los acusaron y Lucía y su familia acabaron en la mitad. Tras eso, esta decidió irse con ellos con la intención de vengarse, tanto así que maldijo a todo el pueblo y lo acabaron abandonando. La abuela entonces vive en otro... No me quedó muy claro si la abuela también se mudó o era el mismo sitio, pero quedaba relativamente lejos del pueblo. Algo que es bastante triste es que ellas eran muy buenas amigas, por lo que se da a entender, pero esta no supo cómo ayudarla para que no se uniera a esas personas que no tenían buenas intenciones y solo querían usarla. En eso aparece la madre de Evelyn, quien está muy preocupada obviamente, y explica lo del cabello, y hasta ahí voy a dejar esa parte, en serio, merece la pena que se lea todo lo que está sucediendo ahí. La señora explica que esta mujer quiere restaurar su secta porque en algún momento del pasado ambos grupos se enfrentaron y al parecer solo quedó la abuela por el lado de los bordes del sol y esta Lucía por el filo de la luna. Quedó así, o eso es lo que la abuela espera, francamente. Dice que ellos sirven a un ente demoníaco, pero que está en otro plano, quieren traerlo para acá, pero ellos nunca se enteraron exactamente qué era, quién era, ni qué tan poderoso es. Pero considera que quiere a Evelyn para usarla como un receptáculo para lo que sea que necesiten, porque tampoco la abuela tiene muy claro qué es, si lo que quieren es sacrificarla, convertirla en un recipiente o lo que sea. No lo sabe, eso era un grupo, se nota que era un grupo muy hermético, que causaba mucho desastre con estos negocios tipo hombre sombra. Me gusta esa canción. Ganarás lo que quieres, perderás lo demás. O como era la de la otra versión, ganar es perder, perder es ganar. Me gusta bastante eso. Bueno, cuando ya se recuperan el día siguiente, después de que Evelyn y Leo tengan una conversación en la noche, porque obviamente Evelyn está muy preocupada, se siente culpable de que lo que sucedió porque ella es la que está insistiendo con los temas paranormales. Antes de irse, el padre va a verla porque ya estaba preocupado y nos enteramos que él no sabe nada, cero. Le inventaron una historia de que Evelyn se cayó de un caballo para justificar que estuviera en el hospital. Leo lleva a Evelyn al rancho donde se reúnen con Sam y Ana. La abuela les explica que la bruja no va a dejar de venir por Evelyn. Está empeñada en que ella sea su objetivo de sacrificio. Por lo tanto, lo que va a hacer con esta
es entrenarlos para que se conviertan en el nuevo al borde del sol. Si ya habrán notado que tengo la lengua pegada. Bien, ella le da una serie de explicaciones inicialmente, un poquito más de detalles sobre ciertas cosas, y luego realiza un ritual. En este, cada uno de ellos va a ver su nahual. El de Sam es una hormiga y se hace una broma al respecto de esto. Luego, Ana y Evelyn no ven nada. Ambas aseguran que solo había una especie de unos árboles y una planicie. Ya. En el caso de Leo la cosa es diferente. Su nahual es el cuervo, pero su conexión es inestable y este prácticamente estaba tomando posesión del cuerpo. La abuela se siente bastante mal porque al parecer como que se saltó unos pasos y eso fue lo que puso en peligro a Leo. Y le da algunos más detallitos sobre lo que estaba haciendo. Sin embargo, en este momento llega un señor pidiendo ayuda. Resulta que la abuela es conocida por todos por ser curandera y ella resuelve todo lo que se te pueda ocurrir. Ya con anterioridad, antes de lo que pasara con la bruja, atendió a una señora cuyo hijo estaba muy mal y estaba como tratando de abrirse el estómago. Esa escena me gustó bastante cómo se resolvió ese asunto. Aquí la cosa se pone un poco más intensa porque es el inicio de otra etapa, literalmente. Van a la casa del señor, todos, y explica que su hija ha estado actuando extraño. Ahora está encerrada en su habitación. Y todo comenzó cuando se trajo una muñeca. Me parece a mí que es de la llamada Isla de las Muñecas por cómo ambientaron el lugar alrededor. Es una muñeca que se ve vieja, está dañada. La abuela les explica que en esa muñeca había una entidad y esa entidad ahora está debatiendo en duelo con la niña para quedarse con el cuerpo. Así que empiezan con lo que tienen que hacer para solucionar el asunto, pero la entidad se percata de que la abuela es muy poderosa y los transporta a otra dimensión donde él está ahí. De hecho, la puerta se convierte en un vórtice y entras a ese sitio. Y es bastante interesante no solo cómo se ve ese lugar, sino que están sus anteriores víctimas. Es un sitio donde se pierden y van con facilidad. De este asunto también salen bastante heridos. El cabello de Emily, aunque se había tratado de fortalecerlo con anterioridad, tampoco ayuda demasiado en su momento. O sea, estos chicos pasan de estar heridos a medio recuperarse a volver a estar heridos. Y aquí Evelyn se va haciendo todavía más consciente de que está metiéndose en algo grande y lo peor es que ahora no puede salir. No solo es que su deseo era encontrar los eventos paranormales, sino que tiene que lidiar con el hecho de que ahora los eventos paranormales van tras ella. Ay. Cuando están por ya resuelve más o menos ese asunto y la situación con la niña se recupera, pasan cosas bastante graves. El abuelo sale muy perjudicado de ese asunto y otra vez acaban en el hospital por heridas graves de nuevo. Sí, pasan de esto a lo otro, así. Y nuevamente Evelyn tiene más tiempo para reflexionar lo que estuvo haciendo. Y mientras más reflexiona, más se da cuenta que está atrapada en esta situación. Cuando vuelven al rancho para continuar con el entrenamiento, tras recuperarse, aunque no me queda claro cuánto pasó, si fueron un par de días, un par de semanas, aparece una muñeca a Evelyn, que esta, bueno, les preocupa. Esta le habla y resulta que es una muñeca que ella compró en los primeros episodios, que pueden ver en el video que le hice. Era una muñeca poseída que Evelyn tiró por la ventana cuando perdió la paciencia. Como vimos en ese video, sí está poseída, pero esta le dice de que pues no sabía si era buena idea moverse o no. O sea, ¿quién compra una muñeca poseída? Aparte es el espíritu de una niña pequeña, imagínense, estaba súper asustada. Sí, sé que hay gente que colecciona muñecas poseídas, pero es una niña chiquita, en serio, no tiene para saber eso. Ni creo que va a los mismos programas que yo. Incluso si no son para mayor de 18. La niña le explica a Evelyn que es la hija de la familia de la casa embrujada. Resulta
que su amigo imaginario sí existió y que esto le preocupaba a sus padres y que un día ella quedó atrapada en la muñeca y no sabe qué más, quiere volver con sus amigos o sus padres, por lo menos que sepan que está bien y todo el asunto. Evelyn se lo cuenta a la abuela, la cual explica cómo tienen que proceder. Sin embargo, para ese momento, la bruja, Lucía, advierte, le da un aviso a Sara, me parece que es el nombre de la abuela, ese sí no lo anoté. Sí, estoy hecho un desastre. Bueno, la abuela les dice que no les queda otra más que responder al mensaje, porque secuestró al padre de Evelyn. Sí, bastante fuerte. Y la hace volver al pueblo, donde ella también va, y de hecho la vemos frente a la tumba de quien falleció en su momento, de su familia. Esto, hay que decirlo, tiene una carga emocional bastante fuerte, todos estos eventos. La bruja tiene este tema, que ella está atrapada en ese evento, en su tragedia, no piensa en absolutamente más nada, ni en más nadie, y cada que tratan de hacerla razonar, solo recuerda que los del pueblo le hicieron eso y quiere venganza de todos los del pueblo. O sea, no les bastó con hacer que se mudaran y haberle arruinado la vida de quién sabe cuánta gente. No quiere acabar con todos ellos. Sí, es de esas personas que es mejor no tener en tu vida y si la tienes debes alejarte urgentemente porque te destruirán también a ti por su obsesión. Es bastante triste porque tuvo, digamos, la oportunidad de salir de ese camino, pero no lo tomó. Obviamente esto preocupa mucho a Evelyn y ya para este punto la Evelyn está muy alterada, está muy confundida, ya no está fascinada ni quiere saber de los temas paranormales, quiere ponerle fin a todo lo que está sucediendo en ese momento, lo cual es comprensible, especialmente porque cuando estaban atendiendo lo de las muñecas, Leo volvió a tener este asunto con su nahual, un tema que de hecho le habla con su abuelo con respecto a ese tema y se dan un par de explicaciones bastante interesantes y que profundizan la relación que hay entre ellos dos, porque se ve que son muy cercanos y hay una razón bastante legítima para esto. Ya cuando están en el sitio, Leo está como loco porque la bruja le colmó la paciencia y tiene todas las razones del mundo para eso. Tanto así que le da vía libre a su nahual y la forma en la que queda Leo porque se desfigura, no lo van de noche. No lo van de noche, especialmente los que tienen música. No los vean de noche sin ninguna otra luz. Bueno, si tienen mis nervios, no. Si ya son más valientones, bueno, ya eso es decisión de cada quien. Ay. La batalla es bastante interesante, o sea, sí, tanto Sam como Ana aún no tienen ningún tipo de poder o habilidad evidente, ni tampoco demasiada suerte porque como siempre salen heridos, eso es así. No hay tiempo para contar qué es el nahual de Sam, porque el digo es una hormiga. Yo imagino que en algún momento explicarán qué relación tiene eso con algún gusto o alguna tendencia con él, porque la explicación de que el cuervo es un mensajero del peligro que le dan a Leo tiene bastante sentido con lo que le pasa. Luego Evelyn es muy probable, por todo el contexto de la historia, que su nahual sean las lechuzas. Esto lo digo porque en un momento dado su cabello se altera y se puede ver el rostro de este, y no solo porque en su camisa lo lleva y se nota que bueno, de hecho la autora en un video que vi comentó que le gusta mucho este animal, o fue algo que leí en una de las partes donde lo menciona. No, fue lo que dijo en el video, sí. Esta batalla es mucho más intensa porque recuerda que les dije que en el rancho había dos lechuzas que solo tenían un ojo, ambos son los ojos de la bruja. Hay algunas teorías en los comentarios de Webtoon sobre ese asunto que son bastante interesantes. Una persona estaba comentando que eso debió hacerlo la autora porque se decía que las brujas se sacaban los ojos cuando entraban en un aquelarre. Y esta misma persona comenta, otra, no me acuerdo bien,
que eso se empezó a contar. En realidad los que lo hacían eran los inquisidores, que a las brujas que encontraban les sacaban los ojos, entonces como que cambiaron un poco la historia para medio blanquear el asunto, pero igual es bastante fuerte. Eso sí, se los puede poner y quitar de una manera impresionante la bruja, y de alguna manera no queda ciega, porque cuando no está con nosotros sigue hablando, actuando y sabe dónde está Raimundo y todo el mundo de una manera bastante impresionante. La batalla principal con esta es bastante fuerte porque la abuela llega a transformarse. Ella también tiene esta habilidad, las dos, se transforman en lechuzas. Y eso sí, la de la bruja es negra más o menos, y por otra parte la lechuza de la abuela es dorada, pero divina, se ve ese animal, pero parece que no es que se transforman propiamente, sino que es como que una energía que las cubre que toma esa forma, porque hay un momento en que la abuela extiende su mano desde la forma para tomar algo, no me acuerdo ahora mismo exactamente qué fue lo que fue a agarrar. Creo que intentaba quitarle algo a la bruja, Lucía. Y hay que tener en cuenta que habla mucho durante todo el asunto, una y otra vez. Y aunque esto ocurre de noche, creo entre la luna y la poca luz que hay, todo se ve bien. No hay viñetas que estén demasiado oscuras ni nada por el estilo. Y eso siempre se aprecia, que haya buena iluminación. No como en cierto teaser trailer del que no puedes decir ni mu porque te señalan y dicen lo que no es. Cuando solo estás diciendo que está oscuro. Bastante lamentable. Ahora, que no se me pierda. La bruja tiene un montón de gente secuestrada y amenaza con esos a Evelyn porque quiere que ella se vaya con ella, pero la abuela no lo permite. Como les digo, hay una batalla bastante intensa entre eso. Hay un momento en el que Leo literalmente deja que su nahual haga todo, básicamente. Y es bastante fuerte todo ese asunto. El padre de Evelyn al final termina estando bien para estándares, porque los demás acaban con algunas lesiones más graves que la de los casos anteriores. Eso sí que hay que señalarlo. Y la abuela también acaba bastante malita para lo que ella estaba. Imagínense la situación. Y por mucho que quisieron hacer razonar a la bruja, parece que solo por breves, pero muy, muy breves instantes, tenía como esa lucidez de recordar la juventud con ella y lo buenas amigas que eran. Pero ella estaba muy envenenada por todos los años de estar con ese grupo que básicamente la usó de varias maneras. Es posible que en la próxima temporada se hable o se extienda un poco más acerca de de estas prácticas o de lo que hacía el filo de la luna. Lo que la abuela sí asegura es que van a tener que seguir entrenando. Porque se da cuenta de que ellos pueden remediar las cosas que están mal y que siempre va a haber necesidad de que alguien tenga el conocimiento que ella posea, porque ella le ocultó eso al resto de su familia, por lo que da a entender. Leo no sabía nada, así que probablemente que la generación de los dos tampoco. Ella quería que tuviera una vida tranquila, pero no, lamentablemente. Y ahora solo le resta darle el conocimiento que necesita para que puedan cuidarse, cuidar a Evelyn y cuidar a todos los demás. Ya para la forma en la que acaban el asunto con la bruja es bastante impactante a mi opinión, porque o sea, si la ven solo, si ven la escena sola, puede que no parezca gran cosa, pero ya en el momento en el que llegas, que ya viste todo lo demás, que estás bien metido en el asunto, la escena impacta y puede ser bastante fuerte por toda la implicación que tiene el momento a nivel emocional para todos los personajes que están involucrados en ese momento. Ya no es una cosa de una o dos personas, está la abuela, está Evelyn, hay un par de personajes más, todos están de alguna manera conectados y el asunto se vuelve realmente impactante. Ya al día siguiente, de hecho creo que si no me falla la memoria, Evelyn también se desmaya ahí,
ya aparece en su casa, donde le aseguran que van a ayudar todo lo posible la abuela a que el papá se calme y recupere supere el asunto, porque le tuvieron que explicar demasiadas cosas en muy poco tiempo, más lo que pasó en ese sitio. No sé qué tan consciente es, porque no se da a entender de lo que sucedió, pero definitivamente conciencia de lo que pasó tiene. Ya en la parte final se nos muestra que no, al filo de la luna sigue ahí. Al menos aún quedan dos miembros más. Y es evidente por la forma en la que hablan y lo que muestran que están relacionados efectivamente con lo que pasó en la casa embrujada y con lo que le pasó a la niña que está ahora atrapada en la muñeca. Eso da algunos augurios de qué podría y qué no podría pasar. Yo no me haría demasiadas esperanzas con ciertas cosas, en el sentido de que no va a mejorar la situación de los personajes. Los chicos se van a ver urgidos en aprender todo lo que puedan lo más pronto posible, ya que quieren ocuparse del borde del sol. Esperaban que ya no quedara ninguno, ellos también, pero no. Las cosas pasan por una razón, dicen, y aquí va a haber un enfrentamiento muy fuerte. No se sabe exactamente cuánto pueda tardar. Y esta entidad es posible que les siga proporcionando poderes y más cosas, porque la abuela comenta que ellos obtienen sus poderes de esta entidad. Y se me faltó mencionar que la bruja de hecho tiene una criatura durante la batalla, que es la que complica más las cosas, que esa entidad le dio y que según ella fue un regalo. Pero como digo, yo veo estos regalos como los tratos con el hombre sombra, que se ven fáciles pero que tienen una tasa de interés altísima. Bueno, ya que quedamos, falta ver cuando continúe la próxima temporada. Supongo que la calidad de la historia se mantendrá o mejorará todavía. Me parece que hay mucho que contar porque hay sus cositas. Algunas que se resolvieron, otras que no. Pero es de esas series o de esas historias que cuando te explican una cosita, te dejan cuatro preguntas para que te entretengas. Bueno, eso es todo por mi parte. En los comentarios me pueden dejar cualquier cosa, sus recomendaciones. Chao.